noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que se noticia. Revisamos primero en titulares. En Noticia Colombia. Ante la violencia en sus territorios y la invisibilización del Estado, cientos de líderes sociales llegaron a Bogotá, la capital, para exigir una declaratoria de emergencia humanitaria. Mientras esto sucede, 11 militares retirados confesaron haber asesinado a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Es una barbarie de un conflicto de décadas que analizamos en todo este contexto. Noticia Venezuela, el avance del fascismo en el mundo es uno de los temas centrales de la cumbre de la Federación Internacional de Mujeres que sesiona en Caracas esta semana. ¿Cómo se expresa este peligroso fenómeno político y social en las mujeres? ¿Qué formas de resistencia son clave para evitarlos? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, organizaciones sociales e indígenas de todo el país ya están en Bogotá, exigen atención por parte del gobierno y la comunidad internacional ante la grave situación humanitaria en sus territorios. Esto ante el recrudecimiento del conflicto, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, desplazamiento y confinamientos. Por ello piden que se declare una emergencia humanitaria. Cerca de 1.500 representantes, líderes y lideresas de diversos movimientos sociales y representaciones étnicas de todo el país llegaron a la capital colombiana, huyéndole a la situación de violencia que afecta a sus territorios. Nos declaramos una emergencia humanitaria porque hemos agotado todas las instancias, caravanas, misiones, refugios humanitarios y no hemos encontrado respuesta del gobierno nacional para atender la crisis que viven nuestros territorios, que vive nuestro movimiento social, que viven los defensores y defensoras de derechos humanos. Por el contrario, se sigue agudizando y no hay una respuesta del gobierno nacional que atienda el tema de la garantía de permanecer y vivir en el territorio, garantías para la vida. En este contexto, como parte de las actividades a realizar en la capital, marcharon por las calles de la ciudad, exigieron el respeto a la vida y a sus territorios por parte de los actores armados y responsabilizaron al gobierno actual por el desangre del pueblo colombiano. El poder del pueblo no lo detiene una lluvia. Precisamente eso es lo que se le quiere dejar como consigna al Estado o a este gobierno que tantos crímenes, tantas masacres han avalado, y aquí estamos protestando por la gente de Leguízamo, por la gente que cada día pone sus vidas para visibilizar, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde Santander y desde todas las regiones de Colombia, visibilizar que este país no está bien. Y es que en lo corrido del año, según la ONG Indepaz, han sido asesinados 60 líderes sociales y defensores de derechos humanos y se han perpetrado 36 masacres. A esto se suman los confinamientos y desplazamientos en diversos territorios del país. Nosotros no estamos siendo escuchados, no estamos siendo oídos por las partes del gobierno, pero entonces nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Hace un año, vamos a cumplir mañana, por exigir nuestros derechos. Nos quitaron compañeros, fuimos expropiados, hay mucha gente desplazada que ha habido por culpa del gobierno, pero aquí estamos en nuestra lucha porque no ha terminado. Los representantes de estas organizaciones aseguran que el gobierno de Duque ha instaurado una política de guerra que no distingue en medio del conflicto armado. Lo acusan por la falta de garantías para vivir en paz al interior de sus comunidades y anuncian que seguirán expresando sus demandas no solo ante el gobierno nacional, sino también ante la comunidad internacional por la falta de garantías para la vida.
Mientras esto sucede, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 11 militares retirados aceptaron uno a uno su responsabilidad en el asesinato de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate, un fenómeno criminal conocido en Colombia como falsos positivos. En sus testimonios revelaron que asesinaron a personas inocentes, que cada acción cometida tenía como objetivo dar resultados a los altos cargos de las Fuerzas Armadas colombianas. La mayoría de estos hechos criminales, las llamadas ejecuciones extrajudiciales, son parte de los crímenes de Estado que además deben ser investigados, según han dicho las víctimas de todos estos casos. Más de 6.000, según ha relatado la Jurisdicción Especial para la Paz, deben ir además a justicia internacional. Se dieron durante los dos periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que hoy avanza en este contexto en una sentencia que resulta fundamental para saber si continúan las investigaciones y debe ir a juicio o no el expresidente Álvaro Uribe por sobornos por falsos testigos. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la decisión que ha tomado la jueza a esta hora? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, adelante, muy buenas noches. Según medios locales, como información de última hora, dicen que el caso no se cierra como lo pedía la Fiscalía. Ha dicho la jueza, además, con todos sus argumentos, que el expresidente Uribe debe ser investigado por soborno y falsos testigos. Cuéntanos. Tatiana, un saludo para usted, muy buenas noches para todos los televidentes. Efectivamente, la jueza Carmen Elena Ortiz determinó que no se debe precluir la investigación que se le sigue a el ex primer mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe, por el tema de soborno y fraude procesal. Asegura la juez que si bien la Fiscalía expuso de forma argumentativa los hechos por los cuales se debería precluir, pues ella asegura que faltó investigación, faltaron audiencias, faltó mucho más profundidad en determinar, pues por parte de la Fiscalía, todo ese desarrollo investigativo que ella misma expuso. Asegura la juez Carmen Elena Ortiz que no se entrevistó suficientes personas, no se ahondó en las pruebas recolectadas por parte de la Corte Suprema. Recordemos, Tatiana, aquí hacer una claridad, que esta investigación inició con la Corte Suprema de Justicia y que a partir de las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia, el presidente Álvaro Uribe tuvo una reclusión en su hogar, que eran tan suficientemente contundentes las pruebas que la Corte, a través de esa investigación, le dictó medida de aseguramiento. Pues en este caso, la juez asegura que faltó ahondar en la investigación por parte de la Fiscalía. Asegura que no era equiparable la etapa indagatoria cuando fue senador y que le abrió la Corte, o sea que no se tuvieron en cuenta las pruebas ni se ahondó en las pruebas que tenía la Corte por parte de la Fiscalía. Aquí, ¿qué le queda al expresidente Álvaro Uribe? Aseguran los mismos medios locales, y es poner una reposición ante el Consejo de Estado. Y él será el que decida si la juez tiene razón o el ente acusador, en este caso la Fiscalía, tiene la razón. Por el momento lo que se sabe es que en esta sesión, en esta audiencia, Tatiana, que inició a las 8 de la mañana y aún no ha terminado, pues la juez aseguró que no precluye la investigación contra el expresidente y ex senador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Sigue el juicio, por tanto, pues se espera cómo se vayan moviendo todas las reacciones políticas, porque esto sin duda va a tener una connotación política importante a partir de esta determinación de la juez Carmen Elena Ortiz, Tatiana, pues de no precluir la investigación por soborno a testigos y fraude procesal al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esperaremos las reacciones y que termine, sobre todo, la juez de dar sus argumentos, aparte de los que ya hemos referenciado aquí. Dicen medios locales colombianos lo siguiente, revisamos
un titular, por ejemplo, de este medio local, El Espectador. Álvaro Uribe debe ir a juicio por soborno y el caso no se cierra. Señalan que la jueza del caso determinó que hay pruebas suficientes para que el expresidente Uribe Vélez se defienda en juicio por el delito del caso sobornos. Aquí te quiero pedir un breve contexto, Hernán, porque la Fiscalía había sido denunciada, sobre todo la figura del representante de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, que era quien debía recibir todos los documentos de la Corte producto de la investigación al expresidente Uribe. Era el juez natural, la Corte, cuando el expresidente deja su curul en el Senado para que lo investigue la Fiscalía. Esta figura, decían y se denunciaba por parte de distintos sectores políticos, sociales, académicos, abogados, etcétera, que fungía más como abogado defensor del expresidente Uribe que verdaderamente como un investigador de la Fiscalía. Pues Tatiana, en el juicio o en estas audiencias que se iniciaron desde el año pasado, así lo argumentaban las víctimas, que los argumentos o que las pruebas que presentaba el fiscal, un fiscal que pues fue colocado allí, aseguran las víctimas, para favorecer los intereses del expresidente Álvaro Uribe, pues lo que pretendía era precisamente eso, dar cuenta de una serie de testimonios, pruebas que no ahondaban en lo más profundo para dar cuenta precisamente de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe. Y es que aquí se preguntan las víctimas, los analistas, ¿por qué para la Corte sí tiene un valor diferente? Todas las pruebas recolectadas y para la Fiscalía no. ¿Por qué hay esos vacíos en la profundidad, como lo dice la juez, en la profundidad de las entrevistas, en las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hay de fondo allí? Se asegura que la Fiscalía es un cargo político, Tatiana, y es que la Fiscalía está en cabeza de uno de los más cercanos, digámoslo por decir, amigos del presidente Iván Duque, que hace parte del partido de gobierno. ¿Y quién es la cabeza del partido de gobierno del Centro Democrático? Pues el señor Álvaro Uribe Vélez, el que está siendo imputado el día de hoy. Así que, bueno, vamos a esperar cuáles son las reacciones políticas, porque como le decía, sin duda esto va a tener una trascendencia a nivel político, porque no se cierra esta investigación contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Sigue su término, así que bueno, esperaremos cuáles son las reacciones, sobre todo de las víctimas, que siempre argumentaron que se debía tener en cuenta las pruebas de la Corte Suprema de Justicia, que hallaron responsable en ese proceso de investigación en lo que se pudo avanzar antes de pasar a la justicia ordinaria al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Mientras nos cuentas esto, por supuesto, a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, revisamos otro titular que dice: jueza niega solicitud de preclusión, Álvaro Uribe debe ir a juicio. Si han pasado más de 9 horas, Hernán, ¿hay alguna información de en qué momento terminaría para conocer el dictamen final, la conclusión final? Por ahora, según los medios locales, hay un punto claro, y es que la jueza niega la solicitud de preclusión, que era lo que precisamente nos estaba recordando, el fiscal que lo pedía, el señor Jaimes, y el expresidente Uribe debe mantenerse entonces en juicio, debe asumir su responsabilidad en un juicio. Así es, Tatiana, pues todavía no tenemos conocimiento de a qué horas pueda terminar. Se espera que ya esté en la última argumentación. La juez Carmen Elena Ortiz. Por parte de las víctimas se dice que todos los argumentos que ha dado la juez para seguir con la investigación pues son válidos y son también reconocidos y exigidos pues por las víctimas, pero como tal no tenemos aún certeza de a qué horas pueda terminar esta audiencia, Tatiana, que inició muy temprano, 8 de la mañana, ya la audiencia se estaba realizando en este día clave para los intereses tanto de las víctimas como del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que como usted lo dice, pues su caso no precluye y era lo que estaba buscando a través
del fiscal. Algunos analistas y víctimas aseguran que fue un fiscal de bolsillo, lo que aquí se puso para que favoreciera los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero como lo podemos ver a través de los medios de comunicación y lo que se ha logrado escuchar de esta audiencia, pues la juez dictó, ha asegurado que hizo falta más ahondar más en este proceso por parte de la Fiscalía y no se precluye la investigación contra el señor Álvaro Uribe Vélez, Tatiana, que según los analistas este es uno de los menores delitos por los cuales se ha investigado y es por el cual, digámoslo así, ha logrado que zozobre su investidura como ese ex primer mandatario y como la principal figura del Centro Democrático. Así que sigue la investigación, tiene que responder o tendrá que responder en ese juicio que se le sigue por los delitos de fraude y soborno a testigos, Tatiana. Como responsable de todo un carrusel de compra de testigos para incriminar a una figura clave de la oposición como es el senador por el Polo Democrático, por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Hernán, gracias por toda esta información. Son hechos que vamos a analizar en todo un contexto muy complejo para el país. De lo que ya no te pregunto, Hernán, teníamos el informe de esta masiva movilización de hoy en Bogotá en el marco de exigencias para visibilizar lo que significa el conflicto armado, la violencia en los territorios y además de eso, en este mismo contexto, una audiencia dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz en donde se han escuchado con toda claridad los argumentos de 11 militares en retiro, hay altos mandos militares, hay un coronel, hay un general, donde han reconocido su directa participación en ejecuciones extrajudiciales. Agradecemos a nuestro corresponsal, nos quedamos con el análisis, para ello nos acompaña María Cardona Mejía, integrante del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos en Colombia, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, nos acompaña desde Colombia. María Cardona, muy buenas noches, nos acompaña vía telefónica. Buenas noches, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación y un saludo fraternal a toda la audiencia latinoamericana. Muchísimas gracias, María. Escuchar esos testimonios, bueno, además de la rabia, del dolor, de la indignación que produce, ratifica lo que siempre se dijo. Pero estos días, de alguna manera, retumba la cifra que entregaba la Jurisdicción Especial para la Paz de 6.000 personas asesinadas en este mismo contexto de las ejecuciones extrajudiciales. Quiero preguntarle acerca de ello. Bueno, digamos que se aumenta mucho ese profundísimo dolor de impotencia ante la impunidad. Si bien la Justicia Especial para la Paz es un logro que se consigue a través de los acuerdos de paz en La Habana, es muy tarde y el paso es muy pequeño. Digo que el paso es muy pequeño porque la gran pregunta que durante estos últimos 15 años las madres de estas víctimas y todo el movimiento de víctimas de criminalidad estatal hemos levantado es quién dio la orden. Y no se ha sabido, no se ha logrado tener verdad, que como todos sabemos la verdad libera el dolor. Son 6.042 vidas inocentes, jóvenes, humildes campesinos, algunos con estudiantes, otros jóvenes con alguna discapacidad mental, que con engaños fueron sacados de su tierra, como el caso de los chicos de Soacha, que fueron llevados a la Gabarra, justo cerca a donde se está dando la audiencia, y que fueron vidas truncadas en lo que nosotras llamamos muertes impuestas desde el poder con las armas. Y es pequeño justamente porque, pese a lo emotivo de las declaraciones de estos militares que ya están en retiro,
no se conoce aún quién dio la orden, aun cuando el pueblo colombiano sabemos que la orden se dio desde la presidencia nefasta del señor Uribe Vélez. En 8 años de su presidencia se abnegó el pueblo colombiano, se ahogó en sangre inocente de jóvenes campesinos. Es un pequeño paso que da algo de jóvenes, María, de jóvenes inocentes, campesinos, pero también de sectores populares. Recuerdo con toda claridad, se lo contábamos a través de Telesur a nuestra América Latina, el caso que además levantaba la alarma de lo que estaba sucediendo durante esos años del gobierno del expresidente Uribe, los jóvenes de el municipio de Soacha, contiguo a Bogotá. Vamos a escuchar una de las declaraciones, la del exsargento segundo del Ejército, Sandro Mauricio Pérez, quien reconoció haber cometido los crímenes de lesa humanidad. Esto sucedió en el Catatumbo, específicamente en norte de Santander. Vamos a escucharlo. Hoy acepto ante ustedes y ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del ejército, una función, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos, que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes, que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley. Nunca pertenecieron. Esto le recuerdo a toda nuestra audiencia que son militares en retiro, que de uniforme, con lo que significa ser supuestamente defensores de toda la población colombiana, no importa en qué lugar del país se encontraran, en este caso Catatumbo, norte de Santander, cometieron estos actos, asesinar a jóvenes civiles indefensos para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. ¿Se ha podido establecer, María, producto de las investigaciones y todos estos años de lucha que ustedes han tenido, qué es lo que les daban a estos militares? Esta es lo más cruel, porque a cambio de muertes que las hacían aparecer como bajas en combate, había dinero, vacaciones, como decía un soldado de Ocaña, donde ocurrió la masacre de los jóvenes de Soacha, hasta arroz chino les daban. Es decir, es la degradación del honor que nunca existió, un ejército que no defiende la democracia ni las fronteras del país, sino que defiende los intereses de los poderosos, pero que desprecia tanto la vida que asesinan jóvenes, campesinos, algunos estudiantes, jóvenes con discapacidades mentales, todo esto para tener una recompensa en dinero, en tiempo de vacaciones y a veces en comidas exóticas. Es la prueba de unas fuerzas armadas preparadas para combatir su propio pueblo, nunca para defender la soberanía del país. Es muy doloroso, pero quisiera insistir en el hecho de que la gran pregunta sin respuesta es justamente esa: ¿quién les dio la orden? A pesar de que se tiene claro que era una política, una directriz del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. María, y en adelante, ¿hasta dónde crees que debe llegar esto? En el
con la trascendencia de lo que significa esta pregunta, algunas organizaciones de víctimas dicen que la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, debe extenderse en el tiempo porque pasarán muchos años hasta poder establecer todo lo sucedido en una política sistemática de exterminio por parte de las fuerzas militares. Claro, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un periodo que se está pidiendo que termine, que se alargue, porque son 6.042 casos de estos mal llamados falsos positivos, que no son otra cosa que asesinatos en personas protegidas. Y las organizaciones de víctimas, lo que hemos venido planteando es que este proceso no se cierra hasta tanto se logre la recuperación de la dignidad de las víctimas, y esta recuperación, esta dignificación de la memoria de las víctimas se logrará en el momento en que el país y toda Latinoamérica sepa quién dio la orden, y ese ordenador de estas dolor y de esta infamia pueda ante la sociedad colombiana y ante el mundo entero pagar por sus crímenes. Si esto fue además parte de una doctrina militar, ¿qué espera al próximo gobierno? Hay elecciones, primera vuelta el próximo 29 de mayo, una doctrina que algunos han calificado de ideología militar de asesinar al propio pueblo colombiano. Más preguntas aún sin respuesta. Gracias, María, muy buenas noches, gracias por sus reflexiones. A ti muchísimas gracias y un abrazo colombiano de resistencia a todo el pueblo latinoamericano. Muchas gracias, un abrazo de vuelta, María. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el avance del fascismo en el mundo es uno de los temas centrales de la cumbre de la Federación Internacional de Mujeres que sesiona en Caracas esta semana. ¿Cómo se expresa este peligroso fenómeno político y social en las mujeres? ¿Qué formas de resistencia son clave para evitarlo? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. Desde el Alto, una caravana partió rumbo a Santa Cruz con equipos de última generación para el tratamiento del cáncer. Este es un sueño que poco a poco el gobierno nacional va plasmando en realidad. Y poco a poco vamos trayendo todo este equipo para que los cruceños puedan atenderse y combatir el cáncer. Aquí está su gobierno nacional combatiendo con ustedes contra el cáncer, hermanos cruceños. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva la salud! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, felicidades a todos nuestros hermanos cruceños. Estamos saliendo adelante. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur.
Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. En Noticia Venezuela, en este país se desarrolla el Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, en Caracas, su capital. El tema central de debate son los avances del colectivo de todas estas naciones contra el fascismo y el imperialismo. Vamos a verlo. Más de 300 delegadas y activistas participan en el Congreso del 25 al 29 de abril, cuya sede este año es Caracas, capital de Venezuela. El lema de este 17º encuentro es Mujeres Unidas contra las Desigualdades, por la Paz y la Salud del Planeta. El Congreso ha servido para reuniones regionales entre organizaciones, colectivos feministas y de derechos humanos de América Latina y el Caribe, África y Europa. Debaten sobre el rol de la actuación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en el contexto actual, las consecuencias de la pandemia en la vida de las mujeres en todo el mundo, así como el empoderamiento de las mismas en todos los ámbitos de la vida social y política. Asimismo, se abordan las luchas contra las desigualdades en las estructuras laborales, en los sistemas de salud y la protección de la maternidad. Se plantea, de hecho, acordar una agenda global para mujeres jóvenes. Pero el foco de las discusiones tiene un mismo origen, y es precisamente el eje central: el papel de las mujeres contra el sistema capitalista que en gran medida es la fuente de estos problemas. En la jornada de este miércoles, se emitió una declaración de solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, repudiando la injerencia imperialista en la región. Asistimos a una nueva recomposición geopolítica mundial en un escenario de graves amenazas a la paz, una creciente carrera armamentista, el resurgimiento de la Guerra Fría y una agudización de las contradicciones entre los principales polos de poder. Los avances de los movimientos populares y progresistas en América Latina se contrastan con la ofensiva del imperialismo yanqui y el fascismo que actúa en alianza con la derecha internacional. En América Latina se respiran aires de resistencia y dignidad. Las mujeres antiimperialistas clamaron por la paz y se pronunciaron en favor de la disolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno de los tentáculos del imperialismo. También aprobaron resoluciones en apoyo a la exigencia de la reunificación de Chipre y en solidaridad con las mujeres africanas, víctimas de los conflictos y las acciones de grupos terroristas. Todo esto lo vamos a analizar con una de las invitadas a este encuentro de la Federación Internacional de Mujeres. Se trata de Augusta Correa. Ella es la secretaria de Relaciones Internacionales de la Organización de las Mujeres Angoleñas, es diputada de la Asamblea de Angola. Augusta, bienvenida a Noticia de Telesur. Obrigada pelo convite que a Telesur nos fez, dar-nos a oportunidade, estamos aqui, que para podermos falar un poco. Muchísimas gracias. El tema central, en un momento tan complejo, seguramente también plantea debates profundos y complejos. El avance del fascismo en distintas expresiones, también en distintas partes del mundo, todos los efectos además que han quedado después de la pandemia con un capitalismo cada vez más salvaje. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo se dan esos debates?
Bom, nós temos realmente, o mundo tem enfrentado este tipo de situaciones, de inconvenientes. Entonces nosotros las mujeres, principalmente en este foro de la FEDIM, estamos reflexionando sobre los efectos nocivos del imperialismo y del fascismo en la vida de las mujeres. Y vamos a ver si logramos contener y hacer sentir nuestra voz para que los pueblos sean libres y cada vez más determinados y sigan sus destinos. ¿Qué experiencia trae usted desde Angola, desde esta nación africana? ¿Qué trae para contarle a las mujeres que hay de distintas partes del mundo? Nosotros en África, como se sabe, tuvimos un gran proceso colonial durante muchos años. Y nosotros luchamos por nuestra independencia y las mujeres participaron activamente en la guerrilla para la conquista de la independencia. Hoy estamos independientes, tenemos otros desafíos como el empoderamiento de la mujer, otros retos que es ocupar lugares de relevancia en la vida económica, política y social de nuestro país y contribuir con el desarrollo de nuestros países africanos. Usted es diputada de la Asamblea de Angola. ¿Cuánto trabajo, cuánta lucha para haber llegado, por ejemplo, a este cargo? Bueno, en mi país, especialmente en mi partido, el MPLA, del cual la OMA es el brazo femenino de este partido, apuesta en la mujer. Seriamente apuestan en la mujer. El líder de nuestro partido, que es el presidente João Lourenço, en este último congreso, por ejemplo, en diciembre, tuvimos el congreso del MPLA, en el cual 50% de los órganos de toma de decisión del comité esencial es ocupado por mujeres. Entonces se hace sentir la paridad al nivel de los órganos del partido. Tenemos el comité central, 50% mujeres. En el buró político, que es el órgano más elevado del partido, también tenemos 50% de mujeres. Y esperamos que para el próximo pleito electoral, que tendrá lugar en agosto de este año, en las listas de diputados tengamos también 50% de representación de mujeres, una participación de mujer importante. Por tanto, es un gran avance que las mujeres angoleñas conquistaron a lo largo de los años con esta paridad. Por lo tanto, esperamos que en África muchos países también logren la paridad. Ya algunos tienen hasta la ley de paridad y podrán hasta considerar como una discriminación, pero nosotros lo vemos como una discriminación positiva. Y este es el camino que tenemos por delante, de empoderar cada vez más a las y mucho por contar para el caso específico, Augusta, de África. Son muchísimos países, cada uno con unas características, con historias muy particulares. Pero sí, en general, hay un tema central y es la lucha de las mujeres por educarse, por salir adelante, por tener a sus familias en un estado de bienestar que les ha costado mucho. Es uno de los temas, además, que en tiempos de pandemia han preocupado muchísimo. ¿Usted qué nos dice de ello? Con la pandemia, de hecho, las mujeres han sufrido con todo este proceso. Sin embargo, en África, por ejemplo, supieron reinvertirse, se hicieron más emprendedoras y algunas perdieron sus empleos, es verdad. Sin embargo, con la tecnología, muchas lograron continuar con el teletrabajo y muchas continúan este proceso de teletrabajo y otras se reinventaron. Emprendieron en diferentes negocios y lograron salir adelante. Sin embargo, los estados en sí han emprendido políticas sociales
sociales, para ayudar a las familias para que salgan de la pobreza. Por último, y en este contexto, algo importante desde, por ejemplo, lo que vemos con Francia, con Portugal, y es que a través de distintas estrategias, no solamente de gobierno, sino de multinacionales, pareciese que ha avanzado mucho más rápido. Y reitero, en todo este tiempo de pandemia, con las multinacionales, este intento de neocolonialismo, una forma distinta de quedarse con sus riquezas, con todo lo que ha significado como dejar a un lado las luchas de los pueblos por mantener su cultura, ahora en una nueva forma de neocolonialismo. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros condenamos eso, cualquier tipo de neocolonialismo, e intentamos siempre reafirmarnos porque somos pueblos determinados, tenemos nuestra soberanía y no podemos aceptar que otros vengan a imponerse y poner condiciones para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo voy a hablar en el caso particular de Angola. Tenemos nosotros un pueblo soberano, independiente desde 1975, tenemos nuestras políticas, directrices ideológicas y no aceptamos la imposición de ningún otro Estado. Muchísimas gracias, Augusta, por su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Te pido por favor que te quedes unos minutos allí sentada. Vamos a hacer una pausa brevísima y vamos a continuar recibiendo para todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el mundo, los testimonios de lo que se ha discutido, se ha reflexionado, se ha analizado en esta cumbre de la Federación Internacional de Mujeres que durante toda esta semana se realiza aquí en Caracas, en Venezuela. Pausa y volvemos. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara en la nueva década. Atomun. Viajeros del saber. Soy. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por
Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Volvemos, es noticia Venezuela en su segunda arista a propósito del Congreso Internacional de Mujeres que sesiona aquí en Caracas. Vamos a hacer un repaso sobre consecuencias de la ofensiva imperialista en la vida de las mujeres en situación de conflicto bélico como un eje fundamental para exigir respeto, justicia e igualdad social. El rol de la mujer en los conflictos armados es muy diverso. Madres, hijas, esposas, jóvenes y niñas, combatientes, cuidadoras, enfrentándose a un entorno violento que ataca la esencia de su condición natural de ser mujer. En situaciones de guerra, las féminas son amenazadas, asesinadas, violadas y han llegado hasta ser parte de la estrategia de guerra. Por ejemplo, en la comunidad yazidi en Irak, las mujeres y niñas fueron vendidas como esclavas y sufrieron una serie de consecuencias devastadoras en el 2014. A raíz de estos hechos, en marzo de 2021, el Parlamento iraquí aprobó la Ley de Supervivencia Yazidíes, que intenta reivindicar a los sobrevivientes del Estado Islámico. Otro hecho lamentable viven las mujeres en Yemen, donde las 3/4 partes de la población desplazada son precisamente mujeres y niñas. Según ONGs, por lo menos 3 millones de estas víctimas corren el riesgo de padecer violencia de género. Según el Índice Global de Brecha de Género de 2020, Siria ocupa el puesto 150 de 153 países en el mundo que por ser niña o mujer ya están condicionadas a ser víctimas de violencia y abusos. La guerra ha multiplicado el matrimonio infantil forzado, los abusos sexuales, violencia machista, entre otros. En los conflictos, las mujeres pasan a ser el blanco político para la depuración étnica, desde Bangladesh hasta la antigua Yugoslavia, Berlín en la Segunda Guerra Mundial, desde Vietnam hasta Mozambique, desde Afganistán hasta Somalia. También son víctimas hombres y niños, pero en menos proporciones. Según Naciones Unidas, alrededor de 7 de cada 10 procesos de paz no incluyen una sola mujer mediadora o signataria. De igual forma que en ninguno de los acuerdos de cese al fuego alcanzados de 2018 a 2020 incluyó prevención de género o la prohibición de la violencia sexual. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos verificó en el 2020 35 casos de matanzas de mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, ambientalistas, en 7 países en conflicto. Aunque ese año el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que reconoce la afección de la guerra en las mujeres y manifiesta la necesidad de la toma de prevención y la resolución del conflicto, los planteamientos siguen sin cumplirse. Muchas resoluciones que no se cumplen, en este caso, por ejemplo, de manera específica, ya les voy a contar por qué, de Irak. De esto y más vamos a hablar con Shata Besarani. Ella es originaria de Irak, está aquí en el encuentro internacional, la Federación Internacional de Mujeres en el Congreso, es miembro de Iraq Women's League. Shata, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias.
En el recuento que hacíamos en un contexto tan complejo que está viviendo el mundo y que lamentablemente no cambia, mira por ejemplo lo que sucede en Yemen, ¿qué experiencia trae desde Irak? Con la lucha que han tenido las mujeres después de la invasión tan extensa y con miles de personas muertas, entre ellas muchas mujeres y niños. Con relación a la ocupación, cuando se ocupó el Irak, llegó con la intención de encontrar armamento nuclear, mientras eso nunca existió en Irak. Llegaron los americanos con la intención de traer la democracia a Irak. Mientras lo que pasó en Irak, tenemos hoy en día viudas, huérfanos, niños discapacitados. La mujer iraquí está cargando con un peso muy grande postguerra, aparte de toda la destrucción que causó la guerra de Norteamérica en Irak. Destruyeron la infraestructura y hasta el día de hoy Irak sufre esas consecuencias. Estados Unidos prácticamente robó 800.000 documentaciones, que es la memoria de Irak, para ocultar la realidad de toda la destrucción y de todo el terrorismo que causaron en Irak desde la guerra que hubo contra los kurdos y el pueblo iraquí. Estados Unidos trajo muchos problemas para nuestro país Irak. Se llevaron sus riquezas, las saquearon, todo lo que es relacionado con el oro y el petróleo. Destruyeron la historia de Irak. También, con relación a la mujer, se deterioró mucho su situación, porque trajeron un Estado iraquí sectario. Ese Estado impuso a la mujer resoluciones sobre las leyes personales nuevas que está relacionado con la mujer y el niño desde el año 1959. Este actual gobierno apoyó la poligamia, apoyó el matrimonio de las menores, metieron muchas resoluciones nuevas donde también existe la circuncisión implementada en niñas, aparte de las matanzas y de los sacrificios por el honor. Esto es lo que entonces quedó de la democracia impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos e Inglaterra llegaron haciéndonos creer que nos iban a traer la democracia. Eso fue la mayor intromisión en los asuntos internos de un país. Ellos no hay ningún derecho, no tienen ningún derecho en intrometerse en asuntos internos de un Estado. Cada Estado tiene el derecho y la autodeterminación de solucionar sus propios asuntos. Hasta estos momentos seguimos sufriendo esa democracia que ellos impusieron.
nos impusieron, destruyeron las leyes personales de Estado y impusieron leyes nuevas según sus conveniencias. El Parlamento actual debate, entra en un debate que es posible el maltrato a la mujer y al niño, que para ellos esto es permitido. ¿Acaso esto es la democracia que nos trajeron los americanos? En 2019, la juventud iraquí, eso fue los que crecieron posguerra. La mayoría son desempleados, son discapacitados, son huérfanos. Ellos se levantaron con una nueva revolución para derrocar este actual Estado. ¿Y cuál fue el papel de las mujeres, Shata, en ese momento? El papel de la mujer iraquí, la joven, ella bajó a la calle, salió de la universidad, salió del colegio, salió de cada sitio y llegó a Bagdad. Ese es el dibujo que era enorme. Lo dibujaron mujeres con el objetivo de interpretar su revolución. Pero de estas mismas jóvenes se sacrificaron 800 jóvenes por esta causa y 20,000 jóvenes entre... ¿Qué quiere decir con que se sacrificaron 800 jóvenes? ¿Son jóvenes que fueron asesinadas? Los maltrataron, los mataron en las calles con armamento. Y durmieron en las calles hasta niños entre ellos. Terminó la revolución y apareció la pandemia y se acabó esta revolución. Yo tengo mucha confianza de que la mujer iraquí va a lograr su revolución dentro de Irak, especialmente ya que contamos con organizaciones antiguas que apoyan a la mujer y otras organizaciones de mujeres que quieren entre sí apoyarse para liberarse de la actualidad situación que sufre el Irak con el estado que se encuentra. Pero actualmente Irak, desde el norte hasta el sur, está sembrado de autoridades estadounidenses. Así que la nueva generación para la liberación va a tener un problema enorme para poder liberarse de estas autoridades y de este gobierno actual. Y para recuperar su identidad. Estoy a punto de despedir, Shata, pero quiero preguntarle lo siguiente. ¿Duele o cuánto duele que todo eso que usted nos ha contado parezca que no le interesa a esa llamada comunidad internacional, incluye además a las Naciones Unidas, o dan la espalda a una situación tan dramática que sigue viviendo el pueblo iraquí, las mujeres y los niños entre ellos? الألم بدها تعرف مدى الألم.
El dolor es enorme que tiene el pueblo iraquí, especialmente en el 2014, cuando aparecieron los Daesh, las organizaciones de Daesh, que no sabemos de dónde aparecieron. Nunca supimos de su existencia. Secuestraron a las mujeres de la comunidad yazid que viven en el norte de Irak, que son los pueblos originarios. Casi 4.000 mujeres y niños secuestraron y se llevaron. Y hasta la fecha, 2.000 mujeres desaparecidas y no sabemos sobre ellas. Las que regresaron, las mujeres que regresaron, sus familiares las rechazaron a ellas y a sus niños, porque esos son niños, hijos de los Daesh. Así que el dolor en el pueblo iraquí al rechazar a esas mujeres, y sobre todo el problema radica cuando comercializaron con las mujeres, las vendían. Las mujeres de la comunidad Azid las vendían. Las vendían según sus edades. Desde pequeñas las vendían en 2.000, las que son de 30 años las vendían en $100. Así que Estados Unidos devolvió a la mujer la venta de ella en cualquier comercio barato. Hay mucho dolor en los iraquíes. El dolor de la mujer, el dolor de los jóvenes es muy grande. Todavía mantienen la esperanza, pero va a llevar muchos años para lograr salir de este dolor, para lograr salir de las autoridades que ocupa Estados Unidos, para cambiar las leyes, especialmente que no sea, Shata, una tarea imposible mantener la esperanza en todo lo que deberían reconstruir como sociedad, mujeres, familia, país, historia, todo eso. Gracias por contarnos, Shata. Recorrer miles de kilómetros para venir hasta América Latina y contarnos. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias de Telesur. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Hasta luego.